Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales. América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales. Así lo revela un informe de la organización sin fines de lucro Global Witness, que desde el 2012 documenta la violencia contra los defensores ambientales. En total se registran 1.733 asesinatos contra defensores ambientales, de los cuales un 68% ocurrieron en países latinoamericanos. Entre los países más peligrosos del continente se encuentran Brasil, México, Colombia y Honduras. Del resto del mundo se destacan Filipinas, India y la República Democrática del Congo. La Amazonía es la región que mayor número de asesinatos concentra, pues no solo representa la mayor parte de los homicidios de Brasil, sino también de Perú y Venezuela. La destrucción del Amazonas está asociada a la industria ganadera, la minería y la tala ilegal, y se ha acelerado notoriamente desde que Bolsonaro fue electo presidente en 2019. Recordemos que nada más en junio de este año, los activistas Bruno Pereira y Don Phillips fueron asesinados por defender la selva y las comunidades indígenas. Número 2. Los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 serán en Arabia Saudita. Cuando piensas en Arabia Saudita, probablemente tú, al igual que todo el mundo, piensas en su clima frío, sus montañas nevadas y su afición por los deportes de nieve como el esquí, el patinaje sobre hielo y el curling. ¿No? Pues la verdad es que yo tampoco, pero parece que el Consejo Olímpico de Asia sí, y por eso ha decidido que tiene todo el sentido del mundo que Arabia Saudita sea la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno del 2029, una versión más pequeña y regional de los Juegos Olímpicos de Invierno. El evento tendrá lugar en la mega ciudad Neom, que aún ni siquiera existe. Aunque Arabia Saudita promete que la ciudad será construida siguiendo prácticas sustentables y que la ciudad operará únicamente con energías renovables, cabe preguntarse qué tan sustentable puede realmente ser tener un complejo de eventos deportivos de invierno funcionando todo el año en medio del desierto. El anuncio recuerda lo ocurrido con la Copa Mundial de Fútbol de este año en Qatar, evento que tendrá una enorme huella climática y que le costó la vida a por lo menos 6.000 trabajadores. Finalmente, estos comités parecen estar tomando decisiones basadas en dinero en vez de por un verdadero amor al deporte. Número 3. El upsweep, un sonido más misterioso que el bloop. Este es el upsweep, uno de los sonidos más misteriosos grabados en el fondo del océano, incluso más que el bloop. Al igual que con el bloop y otros sonidos como el silbido, el tren, el slowdown o Julia, el audio que escuchas ahora fue acelerado 16 veces para que fuera más adecuado para el oído humano. Así es como realmente suena el upsweep. El sonido fue grabado por primera vez en 1991 por NOAA. El sonido se escucha regularmente y se vuelve más fuerte entre la primavera y el otoño, y aunque su volumen ha estado declinando todos los años, sigue siendo tan poderoso que puede escucharse en todo el Océano Pacífico. A diferencia del bloop, que hoy se cree que fue producido por una fractura en un cuerpo de hielo, no hay una explicación aceptada sobre el origen del upsweep, aunque algunos científicos creen que podría ser un volcán submarino. Número 4. Australia presenta su plan Cero Extinciones. Hoy traigo una buena noticia ambiental. Australia ha anunciado su plan Australia Cero Extinciones, con el que espera lograr que ninguna especie más del continente se extinga. El plan contempla transformar 50 millones de hectáreas o aproximadamente 30% del continente en áreas protegidas de biodiversidad y pone especial atención en 20 zonas prioritarias y 110 especies del continente. Esta iniciativa es particularmente importante cuando consideramos que Australia es el continente donde más especies de mamíferos se han extinguido y uno de los países con la más alta tasa de extinción en general. Las 110 especies prioritarias incluyen 22 aves, 21 mamíferos, 9 peces, 6 anfibios, 11 reptiles, 11 invertebrados y 30 plantas. Número 5. El increíble poder de los ojos, ilusiones ópticas y ocelos. Estas imágenes confunden a nuestro cerebro por una simple razón. En la naturaleza, los ojos tienen un poder increíble. Las imágenes engañan a nuestro cerebro de la misma manera. Percibimos uno o dos ojos o lo que asumimos que son ojos. Una vez hecho esto, nuestro cerebro inmediatamente asume que estamos frente a una cara e instintivamente trata de construir ese rostro para nosotros, incluso cuando conscientemente sentimos que algo no está bien con esa cara. Basta percatarnos de un par de detalles más o de ajustar ligeramente las imágenes para reconocer las caras reales,
En la naturaleza, muchas criaturas explotan este instinto de gran número de seres vivos con ojos falsos, conocidos como ocelos. Animales de todo tipo, desde peces y mariposas hasta tigres, tienen ocelos en sus cuerpos. Los ocelos dan la impresión de ojos que observan, y por eso la mayoría de los seres vivos que tienen ocelos los tienen en su espalda, para asustar a depredadores que quieran atacarlos por detrás. Algunos granjeros en Botsuana incluso le pintan ojos falsos a su ganado para evitar ataques de leones. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.